Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A la apurada estamos. Apurados. Tremendo. Hay tantas cosas Hay para tanto para decir que contar, nunca nos alcanza el tiempo y menos. Para compartir. Programa 455 del Derecho y al Revés. Aquí estamos con Marta Ollanarte. La vemos con su sonrisa de siempre a nuestra querida amiga Mercedes Jones. En la operación Charlie Vázquez, en la producción siempre Fede Politi. Nuestro invitado que nos avisó que está llegando, así que esperamos en un par de minutos tenerlo con nosotros. Interesantísima la charla, va a ser. Sí. Lo presentamos cuando llegue él, Cuando ¿no? llegue, tal cual. Pero bueno. En el mientras tanto, ¿puedo adelantar algo en relación a mi amigo Jorge Luis Borges? Pero por supuesto. Que habíamos quedado en decir algo, siempre será poquitísimo lo que se pueda decir. ¿Te puedo expresar mi admiración porque era tu amigo? Vos, no, ¿sabés? Yo lo copio porque dicen que a veces la gente le preguntaba por la calle, ¿usted es Borges? Y él decía, a veces. A veces. Bueno, a mí a veces me preguntan si yo soy Marta Ollanarte y con cara circunspecta digo, a veces. Bueno, tenés un poema de Borges. Yo no creo que es la parte de su obra, quizás dentro de todo lo que es la genialidad de Borges, menos, no valorada, pero sí menos pública, ¿no? Y a mí me parece extraordinaria la obra poética. Mezclaba poesía, ensayo, ficción y con una calidad, es decir, quien se mete en Borges descubre literatura con mayúscula. Tal cual. Y bueno, había muchas cosas para decir, pero quiero leer un poema que me parece que viene muy, muy bien para estos momentos. Y está en La Cifra, que es del año 1981. Y se llama Los Justos. Ajá, lo conozco. Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. El tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Hermoso. Es muy Está llegando increíble. Nuestro invitado, ahí lo estoy viendo. Bueno, seguramente en la tarea que realiza nuestro invitado hay muchísimas personas que se ignoran. Sí, ninguna duda. Y están salvando el mundo. Y son justos. Me parece que es importante hacer ese paralelismo. Bueno, vos fíjate, yo voy a, muy brevemente, porque está entrando justamente nuestro invitado en este momento, pero voy a citar también a Borges desde un ángulo completamente distinto. En un ensayo que se titulado Nuestro pobre individualismo, dijo Borges, a diferencia de los americanos del norte, los argentinos tienen una concepción abstracta del Estado. Uh-huh. Si hay alguien que está robándole, no les nace el impulso de denunciarlo y presentarlo ante la policía. Quien hiciera ello será visto como un canalla. Sí, Qué interesante para la segunda parte del programa, ¿no? Para la segunda parte del programa. Y yo quiero terminar con esas frases y esas cosas increíbles de Borges mientras nuestro invitado acaba de acomodarse. Y tiene que ver con
las cosas que él decía cuando alguien lo entrevistaba. Recuerdo en una entrevista que le preguntaron, Borges, ¿cuándo usted supo que se estaba volviendo ciego? Y él dijo, cuando descubrí que el espejo no me veía. Ay, Dios, qué bueno. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué maravilla. Bueno, anunciamos tanto invitado, dijimos tanto que esperábamos la charla con el invitado. Dale. Vamos a hablar de Emilio Insaurraga, que nos acompaña. Emilio, ingeniero y docente, con amplia trayectoria en gestión y liderazgo en organizaciones sociales y eclesiales, se desempeña actualmente como director nacional de Cáritas Argentina. Pero quiero mencionar también que presidió la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, y no sigo porque quiero charlar con Emilio, pero tiene una larga trayectoria en este tema, y precisamente como Marta, antes de que vos llegaras, Emilio, Marta leyó un maravilloso poema de Borges que quizás conozcas, que se llama Los Justos, y hemos dicho que vos y mucha gente que trabaja con vos sin ninguna duda están dentro de los justos. Claro, porque termina diciendo que esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Y cuando yo leía esos 3.500 espacios que tienen ustedes de salvación comunitaria, decía, ahí están los justos. La verdad que es un gusto saludarlos, estar acá con ustedes y también con la audiencia y en este lindo programa. La verdad que hay mucha gente de buena voluntad decidida a poner toda su tiempo, su esfuerzo, su creatividad al servicio del bien, ¿no? Al servicio de las personas. Emilio, yo quiero abrir preguntándote, es decir, más que preguntándote, pidiéndote que nos hables de la colecta anual 2026 de Cáritas, que acaba de empezar. Estamos hablando de una organización que tiene 70 años realizando su actividad, como dijo Marta, más de 3.000 sedes, y vos en alguna entrevista explicabas más de 40.000 voluntarios. Contale a la gente, digamos, de qué se trata y cómo puede colaborar. Y agregamos que nosotros en el programa pasado pasamos también la dirección para que se hicieran a partir de allí donaciones. Ojalá ese granito de arena sirva. Miren, el Cáritas en la Argentina está hace 70 años. Por eso este año lo celebramos alentando la esperanza, ¿no? Ese es nuestro lema, haciendo un poquito de esfuerzo por sumarnos a la ola de alentar la Argentina, ¿no? En este momento. Es nuestro lema también, ¿eh? Entonces, es nuestro lema también. Alentar también para que en el equipo estemos todos, ¿no? Para que todos se suban a la fiesta de la vida. Esa es la idea. Cáritas trabaja, el imaginario popular, Cáritas atiende situaciones más de emergencia, o sea, de alimentación, de vestimenta, de remedios, de salud, pero también ya hace bastante tiempo Cáritas está trabajando en poder dar un pasito más también, ¿no? La emergencia hay que atenderla y es urgente, pero también buscamos la fecundidad, ¿no? Que las personas se pongan de pie, que las personas puedan. Entonces ahí aparecen programas de acompañamiento en el tema de las adicciones, programas de educación, programas de primer empleo, de oficios, ¿no es cierto? De tal manera de que podamos entre todos ayudar a ese desarrollo humano integral, ¿no? No es solo caridad momentánea, sino que es darles también herramientas para que tengan un buen desarrollo en la vida. Tal cual, ponerse de pie, ¿no? Y que cada uno pueda también, desde sus limitaciones, aportar todos los talentos, que todos los tenemos, ¿no? Nuestra concepción es que la dignidad humana es de todos, es algo valioso y es algo que todos tenemos per se, más allá de que las condiciones puedan ser indignas. Uh-huh. Ahora, recordémosle a la audiencia cómo puede colaborar. Colaborar, mira, es muy simple, caritas.org.ar. Uh-huh. Ahí tienen todos los medios,
todos los medios. Y bueno, hicimos el fin de semana pasado una colecta por la calle también, que bueno, esa fue extraordinaria, pero salieron 40.000 voluntarios, como vos decías, con las alcancías, a contarle a todo lo que hace Cáritas y a pedirle su colaboración. O sea, nosotros queremos ser puente entre mucha gente que quiere hacer el bien y a veces no sabe, y este es el momento, ¿no es cierto? Durante todo el mes de junio estamos haciendo mucha insistencia, porque lo que nosotros podemos lograr recaudar en este mes es lo que nos ayuda a mantener los programas durante todo el año. Claro. Yo te quiero llevar a otro tema que obviamente está vinculado con esto. Vos en alguna entrevista que te hicieron planteás que Cáritas sostiene la cultura del encuentro al margen de las ideologías y el contacto con la gente en los barrios en el marco de la doctrina social de la Iglesia. Yo digo, esto parece que no fuera novedoso, pero en este contexto actual, en un mundo donde tanto individualismo, tanta polarización, tanta dificultad para escuchar al que piensa diferente, ¿cuál es el significado hoy de la doctrina social de la Iglesia y de la cultura del encuentro? En cuanto a la cultura del encuentro, bueno, está todo vinculado, ¿no? Y es muy interesante plantearnos esa pregunta, ¿no? Nosotros nos damos cuenta al estar en los barrios más empobrecidos que la salida es comunitaria, que la salida es entre todos. Ustedes dicen nadie se salva solo. Bueno, nadie se salva solo. Es así. Y eso está en contraposición con el sálvese quien pueda. Claro, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No? Exacto. Y está, yo hago la mía, o bueno, esto a mí no me toca. Entonces, el pensar la sociedad como nosotros, ¿no? Eso de esa palabra africana que dice Ubuntu, que quiere decir yo soy porque nosotros somos, ¿no? O sea, somos parte de una comunidad, somos parte de un pueblo. Y allí, bueno, se da la construcción. De hecho, muchas de las soluciones que van surgiendo y en las cuales Cáritas va acompañando, surgen de la propia comunidad, ¿no? Que es más sabia de lo que nosotros podemos a veces llevar desde afuera. Entonces ahí se da la cultura del encuentro, se da creando espacio de diálogo, se da escuchando a la gente, se da abrazándola, se da recibiéndola bien, se da considerando su propio valor, ayudándola a animarse, porque vienen con muchas heridas, nosotros decimos vienen muy rotas las personas, se acercan a Cáritas. Por eso también esto de que se acercan muchas veces a buscar, a veces con vergüenza, un plato de comida. Y queremos brindar ese acompañamiento un poquito más, decir, bueno, a ver, ¿cómo más? ¿No? Y entonces aparecen ahí enseguida, dicen, bueno, algunas mamás se organizan y dicen, bueno, necesitamos ayuda escolar, porque los chicos pierden la regularidad en la escuela. Y además necesitamos que entre todos nos ayudamos y aparecen en un taller de costura. Y además, y entonces empieza a generarse, claro, siempre falta un montón, siempre. Y una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados que tienen este tipo de actividades comunitarias y dejan tanto tiempo de su vida con tanto entusiasmo. ¿Qué pasa con el Estado municipal, el Estado provincial, el Estado nacional? ¿Reciben algún tipo de ayuda, aliciente, acompañamiento? Es muy variado, Marta, y depende de las circunstancias, claro, y de cada momento, ¿no? Siempre estamos en contacto y nosotros no nos negamos a ninguna ayuda, de ningún lado. Nosotros pensamos en los pobres, en los que más necesitan. Llevamos a cada espacio de la administración pública esos dolores también, ¿no? A veces somos una piedra en el zapato para que le toca conducir, claro, pero claro, recordando aquellos hermanos más sufrientes, los más frágiles. Y entonces aquellos los que nos... Entonces, claro, muchas veces nosotros también administramos algunos recursos que nos da el Estado, provincial, municipal y nacional. El Estado Emilio, yo te quería, no sé, en la previa, estuvimos charlando con Marta y Alejandro. Mercedes, un minuto, porque me parece que Emilio no te escucha. Espera un minuto. Ahora sí, porque la tenemos a Mercedes Jones en el Zoom y ahí muy bien. Ahí no la estabas escuchando. Gracias. Bueno, te quería, en relación con esto que conversabas, nosotros en la previa estuvimos hablando de Juanita Ceballos, una líder de Cáritas que dedicó una parte importante de su vida a conseguir que las familias
consiguieran la titularidad de lo que sería los terrenos o los lugares de construcción de sus propias casas, ¿no? Y a mí ahí me parece una pregunta que te quería hacer. En este momento Cáritas se está ocupando de ese tipo de propiedad del suelo, ¿no? Del terreno, de las familias que a partir de tener la titularidad pueden pedir un préstamo, puede construir con mayor eficacia. ¿Se está haciendo algo en ese sentido como antes, ¿no? A nivel nacional. Sí, hemos tenido en este tiempo también al gobierno nacional ha desactivado la obra pública, con lo cual había algunos proyectos que ya estábamos encaminados y han quedado en carpetas, lamentablemente, y varios no se han terminado. Cáritas siempre ha sido promotor de la vivienda social y al mismo tiempo también participamos de una mesa del Registro Nacional de los Barrios Populares, que fue una ley nacional, que bueno, también está un poco parado ese caminito en el cual muchas familias podían lograr la titularidad de su terreno, ¿no? Familias que hace añares que están allí, que bueno, muchos son terrenos fiscales, dentro del marco de la ley, pero ir titularizándolos, ¿no? Se ha hecho un camino muy importante. En este momento te diría que eso está bastante frenado, porque dependemos mucho ahí sí del poder público. Claro. Sí, obviamente ahí falta. Ahora, hay también pequeños, nosotros decimos como intervenciones en las viviendas, ¿no? Eso se da en todos los barrios, donde Cáritas está presente y ayuda, pero a veces es ayuda no de poder brindar un asesoramiento o un camino de regularización de titularidad, pero sí de ayudarlos a mejorar el baño, o hacer una pieza más cuando una familia es muy numerosa, eso sí. Hay un acuerdo que hicieron ustedes hace poco, que también te lo escuché en otra entrevista, con el Colegio Público de Abogados de la ciudad, de la capital federal, de Cava. Es muy interesante eso, es un acuerdo para el acceso a la justicia justamente de quienes no acceden. Sí, tal cual. Las personas que viven en espacios o que están más empobrecidas, dentro de sus problemas es no conocer bien sus derechos y por el otro lado no tener un acceso más directo a la justicia. Los que tenemos más conocimientos o más contactos, es más fácil. En cambio ellos frente a alguna problemática, tanto sea que la sufren, tanto sea como que a veces la cometen, no tienen el acceso más directo a la justicia. Bueno, el acuerdo con el Colegio de Abogados de la capital, que nosotros queremos también extenderlo a todo el país, porque hay una red de colegios de abogados, entonces si Dios quiere vamos a ir caminando hacia eso, es una ayuda grande en cuanto a formación, en cuanto a difusión de los derechos y posibilidades, y también en un punto concreto asesoramiento personalizado, ¿no? Claro, es decir, que permite el asesoramiento gratuito de parte de las entidades. Exactamente. Sí, Mercedes mencionaba a Juana Ceballos, que tuvo una actividad tan relevante para Cáritas, y yo quiero mencionar una amiga también del programa, que seguramente nos debe estar escuchando porque yo le avisé que vos venías, Cristina Calvo. Ah, qué bueno. Sí, muy bien. Ambas... Digamos, hay tantos ejemplos lindos en Cáritas, de personas así como decían, ¿no es cierto?, que a veces para el público en general son anónimas, como Tal decía cual. el Papa Francisco, ¿no?, los santos de la puerta al lado. Tal cual. ¿No? Que nunca nadie se va a ocupar de hacer sus causas y todos los trámites que hay que hacer para ser reconocido, pero sin embargo se gana en el cielo, ¿no? Y quien está también trabajando con vos en Cáritas es Damiana Lanuse, que también es otra amiga nuestra. Sí, claro, muy bien. Que hizo esa obra extraordinaria en Haití, ¿no? En Ahí Haití, en el lugar más tremendo, no se puede imaginar, de dolor y de violencia inclusive. Sí, ¿no? sí. Una persona que podía tener acá una vida cómoda y tranquila, bueno, decidió ir a jugarse por otros a un lugar como Haití. Tal cual. Yo creo que son esas personas tan necesarias que
se animan frente a una realidad, bueno, a ser protagonistas, ¿no? Y a ponerse en común, y a sumar a otros, y a trabajar juntos, y a ir para adelante. Y entonces ese entusiasmo, ¿no es cierto?, que viene de adentro, los ayuda a superar los obstáculos cotidianos, ¿no? Y obtienen resultados, tienen resultados. Vuelvo a repetir ahí, a Borges, dale, esas dale. personas que seguramente no se conocen entre sí son las que van a salvar al mundo. Sí, es muy... es así. Si es que tenemos salvación, ¿no? No, pero los espacios... Emilio, Sí, la cantidad de voluntarios increíblemente numerosa que tiene Cáritas está, por supuesto, marcando la importancia de la misión que tiene Cáritas. En este momento, ¿qué tipo de convocatoria para que la audiencia conozca está haciendo Cáritas? ¿A dónde habría que recurrir aquellas personas que quieren colaborar con tiempo, ¿no? Quieren dedicar tiempo y atención como voluntarios de Cáritas? ¿Cuál sería la manera de ponerse en contacto? hay una manera más personalizada, que es ir a tu parroquia, a tu capilla, al centro barrial, a donde veas el loguito de Cáritas. Allí siempre hay líderes que van conduciendo ese espacio y pueden encontrar un lugar de servicio, ¿no? Siempre insistimos, nosotros tenemos básicamente como 3 grandes maneras de colaborar, y todos podemos colaborar en las 3. Una es de forma económica, poniendo nuestros bienes en común, ¿no?, una parte de ellos. La otra es con los talentos, ¿no?, lo que sabemos hacer, para también ofrecerlo. Y ahí vienen también muchos profesionales que los necesitamos, ¿no?, porque hay muchos programas que van adelante y necesitan personas que conozcan de esa materia. Y el tercero es el tiempo. El tiempo. Perfecto. ¿No? Emilio, otro tema interesante. Vos fuiste presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado. Contanos qué es Encuentro Argentina. Ah, lindo. No, bueno, es una expresión también de la cultura del encuentro, pero más en el nivel de los dirigentes, ¿no? Ahí hay toda una historia, digamos, y un caminito que fue haciendo la Iglesia y que va haciendo la Iglesia en cuanto a poner la mesa para que todos se encuentren y puedan sentarse, ¿no? Hemos trabajado hace mucho con el diálogo argentino, luego el foro de habitantes a ciudadanos. Ahora, en esta etapa, la nueva Comisión de Justicia y Paz propone este momento de Encuentro Argentina. Se hicieron ya 2 reuniones muy participativas, la verdad que la convocatoria es buenísima. Y allí lo que se hace es poner en común primero las realidades y a partir de las realidades puestas en común y a partir de que cada uno expresa su voluntad de hacer algo más de lo que hace, porque cada uno viene con su mochila. Yo voy de Cáritas, imagínate que es... Bueno, a partir de ahí surgen temas transversales y comunes, se empiezan a generar algunas ideas que cada uno lleva a su organización, pero además pueden después terminar, digamos, como último, en alguna política pública. Claro. Es decir, esto trasciende largamente la Iglesia, sí, sí, por supuesto. Incluso también otros credos, pero sí, la sociedad civil... Es decir, es otros credos, la sociedad amplia. civil, también hay de las universidades, hay del sector privado, digamos, de las empresas, de las pymes. Es muy interesante. Ahí surgió mucho en estos primeros diálogos el tema de las adicciones, por ejemplo, que es un tema bravísimo en los barrios y en todos lados, lamentablemente. Y digo ese ejemplo, pero digamos, ahí se buscan elementos comunes y, si Dios quiere, esto empezó hace poquito, Uh-huh. Ya hubo 2 reuniones más masivas y ya se está armando alguna salida más en equipos, de tal manera de que esto sea conducente, que no sea un diálogo distractivo o que nos juntamos un grupo de amigos, sino que tenga alguna consecuencia positiva, tanto para las organizaciones que participamos como para la vida social.
Buenísimo. Ahí, Emilio, en esos espacios de interacción, intercambio con líderes, ¿ustedes están viendo algún tipo de tendencia que permitiría pensar con esperanza que se van a articular y que van a generar algunas propuestas de cambio en los barrios, en todos estos temas que vos planteás relacionados con adicciones de distinto tipo? Hace poquito una amiga, Mercedes Aranguren, celebraron 40 años de Convivir, una organización que se ocupa de personas con adicciones, pero que además tienen problemas mentales. Son personas que quedan excluidas, ¿no?, de los lugares que atienden adicciones porque tienen enfermedades mentales, no las reciben, y viceversa, ¿no? En los lugares que atienden problemáticas de salud mental no atienden a las personas con adicciones. Bueno, esas organizaciones que trabajan articuladamente en los barrios, ¿vos ves que pueden hacer algo que indicaría algún tipo de mejora, o cada vez lo ves más denso, más complejo a la temática? No, siempre tenemos esperanza en generar cambios. Siempre tenemos esperanza. La esperanza la tenemos y proponemos que esté intacta, en el sentido de poder proponer y reproponernos cambios positivos de la realidad. Alguno decía, la esperanza es lo último que se perdió. Bueno, pero eso hay que hacerlo carne, ¿no? Hay que hacerlo carne en cuanto a nosotros a no esto de coincidimos generar con esto. No, todo lo coincidimos contrario. con que la esperanza debe estar siempre. Es muy interesante escucharlo, Emilio, Sí, sí. en el contexto de la realidad en la que vivimos, Sí, sí, ¿no? sí. Porque el mensaje viene a ser lo opuesto de lo que lamentablemente Lo que vemos normalmente que escuchamos, pasa, claro. particularmente en el nivel de la dirigencia. Entonces, sí, tal cual. pero vos viniste un poco más tarde, así que vamos a darnos un par de minutos más. Yo te quería, vos sos ingeniero, hacer hablar dos palabras de la reciente encíclica del Papa, de Magnificat Humanitas. Uy, qué lindo. Porque verdaderamente nosotros ya charlamos algo en el programa, pero bueno, cuando plantea el mensaje que la tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias, dice, no es neutral, toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza. Vos, por un lado, ¿cómo sintetizarías más de tu perspectiva profesional el mensaje de León XIV y qué continuidad le con el mensaje de Francisco? En un minuto, ¿no? En dos. Bueno, yo digo lo que le digo a mis amigos también. La continuidad con Francisco está dada permanentemente. Lean la encíclica y dejémonos de tomarle examen a León. Es una continuidad que me parece muy, muy linda, muy propia de la vida de la Iglesia, un ayornamiento permanente con su estilo, con su impronta, pero tomando muchos elementos del Papa Francisco y también de todo el magisterio. Ahora, el tema de la encíclica. La primera consideración, leerla en claves de la dignidad humana. No es una encíclica sobre inteligencia artificial, es una encíclica para poner al hombre en el centro de todas las decisiones. Al hombre, a la mujer, a la humanidad. Por eso se llama Magnífica Humanidad. Esa es la concepción que trata de proponer el Papa. La humanidad es magnífica. La dignidad humana es inviolable, en la circunstancia que sea, pero es inviolable. Nos sobrepasa a nuestra circunstancia. Entonces, ese concepto hace que toda la tecnología sirva al hombre, no al revés. Nosotros no podemos andar corriendo detrás de la tecnología. La inteligencia artificial es algo fantástico, pero el Papa Francisco, el Papa León, no lo propone, no propone una tecnofobia, pero tampoco una fascinación de la tecnología, ¿no? La fascinación es a veces muy peligrosa para la reflexión, ¿no? Y a veces contraria, ¿no? Uno se queda y no. Bueno, entonces dice, veamos la inteligencia artificial inteligentemente y también responsablemente. Muchas de las frases de León en la encíclica es responsabilidad compartida, ¿no? El tema de la responsabilidad compartida. Bueno, y ahí insiste, ¿no es cierto?, mucho en
en la búsqueda de la verdad de las cosas. Léanla, métanse. Sí, Me sí, parece sí, que sí, es Sí. hemos leído, pero tu síntesis Pero realmente me me parece parece muy interesante. Me parece muy Queríamos buena. escucharte a vos. Opiniones calificadas como la Y tuya. la tecnología puede ayudar mucho a las personas más empobrecidas. Mucho puede Claro hacer. que sí. Muy bueno. En tema de salud, en el tema de educación, en el tema de los recursos, en tema de superar situaciones de pobreza. Hay que facilitarles el acceso, además. Claro, y no usarlas para otros fines. Bueno, Ese es el tema. estuvimos con Emilio Insaurraga, director de Cáritas, director nacional de Cáritas Argentina. Muy interesante la charla. Nos vamos a ir a una pausa musical que siempre tratamos de vincularla con la charla, y en este caso está muy directamente vinculada con la charla. Es la versión de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cáritas lo hace todo el tiempo, en aquella maravillosa versión de Voces Policlínicas en la pandemia, ¿te acordás? Excelente. Así que excelente. nos vamos Me con encanta, eso. me encanta. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Ya volvemos. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Y hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarnos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Estamos de vuelta. Marta, caritas.org.ar, ¿no? Se lo Exactamente. recordamos a la audiencia. Sí. Realmente después de esta charla, el que no dona no tiene mucha empatía y sensibilidad. Exactamente. Vamos a donar, ¿eh? Vamos a donar. Quienes todavía no lo han hecho, yo ya lo hice. Y bueno, rápidamente decimos que este programa va de sorpresa en sorpresa. Sí, Tenemos sí, un tal invitado cual. sorpresa Tal cual. que ahora le vamos a hacer alguna pregunta. Él tiene el privilegio de vivir un tiempo acá y un tiempo en Japón. Así Perdóname, que, ¿cuál es el privilegio? ¿El de Japón o el de acá? bueno, que cada uno Ambos. saque sus propias conclusiones. Hablo de Ricardo Mako Jara.
Tal cual, un amigo de la casa. ¿Cómo te va, Maco? Muy bien, encantado. Aprovechamos, nos vamos rápidamente al norte a escucharlo a Marcelo de Jesús. Hay tantos temas para charlar. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Empezamos la columna comentando el evento más destacado, la Copa del Mundo. Y por supuesto el triunfo de Argentina y la impresionante actuación de Messi. En la TV se escuchaba a la hinchada argentina como si fuéramos locales. Esta copa vino con varias controversias, como por ejemplo no dejar entrar al país al mejor referí de la Copa Africana, según la FIFA, por provenir de Somalia, o aceptar al equipo de Irán con muchas restricciones para entrar y salir del país. Pero este es el mundial que tiene más repercusión que los anteriores en Estados Unidos, y especialmente en 1994, donde se hizo el último mundial, donde era difícil conseguir los partidos por TV. Ahora hay 2 canales que transmiten todos los partidos, uno en castellano y el otro en inglés. Y a ellos se suman canales en streaming, como por ejemplo Peacock, Tubi u otros. El New York Times reflejó en su portada, y con mucha extensión después, el impacto en la Argentina de la Copa, señalando que constituye una obsesión para los argentinos, que incluso saca a los chicos de la atención de sus teléfonos para ocuparse de llenar los álbumes de figuritas. Agrega esta columna que muchos chicos latinos en Estados Unidos se reúnen fuera de clase para intercambiarlas. El segundo grupo de noticias hay que ponerlas bajo el paraguas de las elecciones legislativas de noviembre. El conflicto con Irán está al tope de estos eventos, donde parece que esta vez sí estamos llegando al final. La impresión que uno tiene es que quien más interesado estaba en cerrar el conflicto era Estados Unidos. El presidente Trump dijo que las elecciones legislativas en noviembre no le influía para apurarse a cerrar el acuerdo. Y tampoco la inflación, que según declaró, empezaría a bajar apenas se firme el acuerdo. Veremos. Por el momento, lo único que baja es la popularidad del presidente, medida por fuentes como CNN, Fox News, National Public Radio o el New York Times. Al criterio de esta columna hay 2 hechos que no ocurrieron en este cierre con Irán. Uno es la ausencia de Israel, aliado en la guerra pero ausente en la paz. Y el otro es la palabra rendición. En el pico del conflicto se amenazaba con borrar una civilización y se esperaba una rendición incondicional de Irán. Ahora, luego de 13.000 ataques, Estados Unidos e Irán están llegando a un acuerdo aún secreto donde lo único concreto es que se reabre el estrecho de Hormuz y que se negociará en los próximos 60 días el tema del uranio. Pero cada día que se acerca a las elecciones de noviembre es un limitante más para que Estados Unidos tome medidas militares si el acuerdo por el uranio no se alcanza. Y este arreglo con Irán se vincula con otra noticia muy preocupante. La inflación de mayo anualizada llegó al 4,2%, encima del 3,8% de abril y más del doble del objetivo de la Reserva Federal, que es el 2% anual de inflación. La nafta fue el componente más grave, 23%, y todo este aumento se relaciona con la guerra. Lo que parece que no se calculó al inicio de la guerra son 2 cosas. Primero, que el precio de la nafta se forma en un mercado global, y por eso, aunque Estados Unidos exporta más de lo que importa, el precio internacional se traslada al país. Y segundo, que 1 de cada 4 dólares del Producto Bruto Interno tiene un componente de esta energía. China, en cambio, tiene la energía más diversificada con energía solar, eólica, etc. Por eso, aunque importe mucho petróleo, el precio no le impacta tanto. Y existe una tercera noticia que cae bajo el paraguas de las elecciones. El Servicio de Inmigraciones dejó de desplegar las acciones de espectacularidad y agresividad que estaba teniendo hasta principios de año para el hecho de deportar inmigrantes. Ahora todo ese accionar tiene un bajo perfil. Las deportaciones son un 30% menos aproximadamente que a principios de año y casi no se reflejan en los medios. Y con todo ello los dejo hasta la próxima columna. Bueno, gracias Marcelo, como siempre, sumamente interesante. Yo creo que hay que hacer una rápida reflexión, es para abordarlo con más tiempo, pero toda la sensación que dan los análisis, New York Times, BBC, todos los medios internacionales, los analistas en general, claramente es que Trump perdió la guerra. Perdió la guerra, sí. Yo agregaría que más que perdió o ganar, en las guerras todos pierden. La guerra es una derrota humana, pero lo que sí subrayaría es
Qué ridícula que fue esta guerra, qué absurda. Y además, bueno, se está evidenciando en que está bajando la popularidad de Trump. Eso en paralelo, y eso es un dato político, pero vos fíjate que llegamos a una situación en la cual consigue, entre comillas, la reapertura del Estrecho de Hormuz, que estaba abierto, y va a financiar Estados Unidos con alrededor de 300.000 millones de dólares la reconstrucción de lo que destruyó en Irán. Es una cosa... yo hago dos menciones muy rápidas. Reagan se está revolviendo en su tumba, dijo el senador republicano por Luisiana Bill Cassidy hace unos minutos. Entregar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos no es una buena idea, dijo Ted Cruz, senador republicano por Texas, que subraya las ambiciones nucleares de Irán no fueron frenadas y aprendieron que amenazar con el Estrecho de Hormuz funciona. Sin duda lo aprovecharán en el futuro. Y cierro. ¿El régimen de Irán hoy es mejor que un día antes del conflicto o es peor? Yo creo que claramente es peor. Es peor, seguro. Y en medio de toda esta locura, algo que uno lee y dice, pero ¿cómo puede ser? El festejo de Trump en la Casa Blanca organizando, le costó 60 millones de dólares, ¿no? Los debe haber puesto él, Marta, qué desconfiada organizando una lucha en jaulas. Sí, un espanto. No sé si leíste, Maco, eso. Por suerte no. Muy bien. ¿Te das cuenta que yo te dije que es un privilegiado? Hay organizaciones humanitarias que han repudiado ese tipo de peleas y han pedido que se suspendan y se proscriban. Son de una violencia siniestra, ¿no? Y atrás de eso, como siempre, hay negocios, porque obviamente. Lo que va a saltar después de todo esto es que esas 40 o 50 veces que Trump anunció está acordada la paz con esta gente maravillosa, para decir un segundo después los vamos a borrar de la faz de la tierra, como dijo Marcelo hace un rato. Bueno, cada una de esas veces hubo quien ganó mucha plata. Sí, claro. Porque los precios subían y bajaban. Sí. Y la información privilegiada ahí valía millones y millones de dólares por segundo. Tal cual. Sí, Mercedes, sí. ¿No? Ahí estás muteada, Mercedes. Me parece. Ahora sí. No. Ahora sí. Estaba diciendo que querría escuchar a nuestro invitado sorpresa, que lo presenten y que lo escuchemos. Pero ya entonces te perdiste ahí, porque lo presentamos. Lo saludamos y recién demostró que es un privilegiado porque no se había enterado de nada de lo de Trump y la pelea esta. Ay. La conexión de Mercedes me está fallando. Me está fallando. Marta, pasamos el otro tema que habíamos anunciado como tema de debate, era el tema de la corrupción, pero no específicamente volver a dar detalles de los 428 mentiras y los diversos delitos que ha cometido el jefe de gabinete. Corrupción estructural. Claro, hablamos de la corrupción sistémica, estructural. Yo quiero hacer una rápida mención de algo que para muchos pasó desapercibido seguramente y que ya hoy se advierte cuál es la gravedad. El gobierno hace 2 días sacó un decreto, 467-26, a quien le interesa, pero por las dudas lo digo, que modifica 2 decretos. Uno para la designación de jueces de la Corte y otro para la designación de cualquier otro juez. ¿Qué tenían esos 2 decretos de valioso? Más allá de quién los dictó el gobierno de Néstor Kirchner en 2003. ¿Lo puedo decir yo que tuve mucho que ver con el decreto 222? Sí, resumilo, dale. Bueno, lo más grave que hace el gobierno actual con este nuevo decreto es que elimina la instancia que permitía a ciudadanos, universidades, asociaciones y organizaciones presentar observaciones o impugnaciones a las candidaturas antes de que fueran remitidas al Senado. Así es. También alguna cuestión de género, etcétera. No, cuestión de género porque también, obligaba a considerar el tema de género. Sí. Recordemos que en la Corte son 3 hombres y los 2 que se propusieron antes eran hombres. Pero además yo te agrego lo tuyo. Exigía el decreto anterior, el 222, del que vos formaste parte de la inspiración, digamos. El diálogo argentino. Diálogo argentino, tal cual. Exigía que el gobierno pidiera a los postulados presentar sus declaraciones patrimoniales públicas y a ARCA que dijera si cumplían sus obligaciones impositivas y previsionales. Y eso también se suprimió. ¿Estamos pasando entonces al tema Adorni? No.
No, por favor. Ya está. No. Yo creo que a esta altura, ¿sabés qué diría? Lo único que yo diría de Adorni, después de todo lo que se dijo, es si hay algo espantoso es la naturalización de que alguien que es nada menos que, como vos dijiste varias veces, la autoridad constitucional más alta después del presidente, ahí está el librito como siempre en pantalla, esa persona pueda confesar que cometió delitos, porque los confesó. La adulteración de declaraciones juradas es un delito, la omisión maliciosa en la declaración jurada es un delito, mentirle al Congreso no es un delito, pero es una falta ética gravísima. Y esa persona estamos naturalizando que pueda seguir siendo jefe de gabinete. Y si no fuera por la importancia de su cargo institucionalmente hablando, esto sería parte de una comedia de enredos Tal cual. comiquísima. Yo, como hago habitualmente el librito, quiero leer un inciso nomás del capítulo 4, artículo 100, redondito, es fácil de recordar. Además, solo leo el primer inciso, que habla del jefe de gabinete. La responsabilidad que tiene es ejercer la administración general del país. Nada menos. Ejercer la administración general del país. Así que ustedes, imagínense, cierren los ojos y ubíquense en alguna provincia, en algún municipio, en la capital, en algún ámbito que tenga que ver con el Estado. La administración de todo eso, la gestión, la responsabilidad, le corresponde a este personaje, que de acuerdo a lo que escuchamos en las últimas horas, lo podrían premiar o con una embajada o con una licencia. Una locura. No, hasta dijeron que si lo removía el Congreso, el presidente lo podía volver a designar. Ya un nivel de dislate que no se comprende. Y además, agreguemos algo. Esto está paralizando la tarea del Senado, que tiene un montón de cosas importantes para resolver, pero no se reúnen porque, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, el tema frente a eso también, Mercedes... Ahí, espera. Sí, dale. Sí, a ver. Creo que estamos tocando de manera tangencial un tema importantísimo también, que Marta describe en una nota que fue publicada hoy, relacionada con la responsabilidad de la ciudadanía y al tener estos espacios cada vez más acotados, es importante entender este rol. Y vos, Marta, haces una pregunta, ¿no? Como lobo está, ¿no? De ciudadanía estás, pero hablas de la verdad. ¿Por qué no explicás muy sintéticamente en qué consiste esta nota y por qué atraviesa todo lo que estuvimos hablando? Desde la participación necesaria para ayudar a entidades como Cáritas hasta la incidencia en la política pública, ¿no? La verdad y la moral deberían ser un nuevo punto de partida en la política, y que la política no es algo exclusivamente público, afecta profundamente nuestra vida privada también. Si creemos que no nos ocupamos de política, total, a mí que me importa, la política se va a ocupar de nosotros, sí o sí. Se ocupa, tal cual. Se ocupa, así de es, hecho. Así es. Bueno, ahora preguntémosle... yo te agrego una cosita ahí. A nuestro invitado. Pero hay un concepto que me parece muy importante que tratemos de internalizarlo, porque para no naturalizar estos horrores. La ética no es una opción. La ética es como la ley. De hecho, hay una ley de ética pública, que es una ley, y que el incumplimiento trae aparejadas consecuencias. No es un tema de decisión. El jefe de gabinete o el presidente de la nación no pueden decir está muy bien no pagar impuestos. Exactamente. El jefe de gabinete no puede decir yo no los pago porque eran para la casta, más allá de que hoy sea él más casta que ninguna. Eso es un delito. Y es un insulto para quienes pagan. Pagamos. Exacto, los que pagamos los impuestos todos los días. Ahora, yo quiero preguntarle a nuestro invitado. Yo le iba a preguntar cómo vio a la Argentina cuando llegó. Claro, porque ¿cuánto hace que no estabas en Argentina? ¿Unos meses? 3 meses. Bueno, y en estos 3 meses, incorporándote de nuevo a la actividad cotidiana argentina, ¿ves algún cambio? ¿Ves que está igual, que está peor?
mejor? No, institucionalmente claramente está peor, ¿es cierto? Yo justo antes de venir leí tu nota, donde está Ciudadanía, que comparto totalmente y creo, como vos decís, Alejandro, hay un tema de ética previo a todo, ¿no? Al partidismo, a quien gobierne, etcétera. Y sobre todo a los pilares de la ciudadanía. Yo, casi como una obviedad, cuando festejé mi último cumpleaños en marzo, comenté que de alguna manera mi vida como ciudadano estaba basado en 4 pilares, que eran la defensa de la paz en el mundo, los derechos humanos, la democracia como sistema de gobierno y la libertad individual. Y eso que parece una obviedad, hoy por hoy no está todo de alguna manera contaminado justamente por un tema de ética. ¿Podés repetir los 4 puntos? Bueno, paz, derechos humanos, democracia y libertad. Gracias. Y me trae a la memoria el concepto de confianza. Siempre comento que confianza en kanji, en el ideograma japonés, ¿Puedo decir yo que lo aprendí de vos? Dale. Confianza es palabra más persona. Exactamente. El ideograma está Me falta conformado por aprenderlo en japonés, Sí. pero en español Shin. incorporé el concepto. El concepto es de Shin, y fíjate qué básico y tan claro que la confianza es lo que la persona dice, y si hay algo que se ha afectado no solo en la Argentina, me parece que en el mundo entero, es la confianza, porque pierden credibilidad lo que dicen las personas en general, pero sobre todo los líderes, que son los que tienen que ser más confiables. Así es, así es. Y en ese sentido, vos fijate, hay un par de fallos. Por ejemplo, hoy hay un fallo de la Cámara Nacional en lo civil. Me van a decir, ¿qué tiene que ver la Cámara Civil? No, será la penal. No, de la Cámara Nacional en lo civil. ¿Qué dice? Que el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino a la provincia de Buenos Aires, que claramente es una mentira porque la AFA sigue estando donde está y tiene un baldío en la provincia de Buenos Aires y nunca se trasladó, es válido. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Dejaron sin efecto las veedurías, los veedores designados para revisar los cientos de millones de dólares que están acusados de defraudar estos muchachos de la AFA. Bueno, qué casualidad, este fallo salió poquito tiempo después de que el abogado de la AFA, o por lo menos el que fue, o por lo menos el más cercano, es decir, el ministro de Justicia, digamos, no sea ministro. Entonces, estamos en una situación, por el otro lado, al padre del ministro de Justicia le renovaron el mandato para después de los 75 años. Sí, y a un juez tan extraordinario como Irursun se lo denegaron por completo. Bueno, este tipo de arbitrariedades, ¿qué confianza puede tener la gente en algo tan importante como la justicia? Hoy otro juez camarista federal, Barrueta Beña, presentó un amparo pidiendo quedarse un periodo más en el Consejo de la Magistratura, que es algo prohibido por la ley. ¿Y por qué? Porque él tiene derecho a quedarse. ¿Y por qué? Y bueno, porque es interesante estar en el Consejo de la Magistratura. Ya alguien lo dijo hace un tiempo, y hay un libro que siempre citamos, Un país al margen de la ley, que bueno, la anomia acá es reina. Pero hablemos de algo lindo antes que se termine el programa. Yo no soy muy futbolera, pero sí, en este caso, qué bueno el partido de Argentina con los 3 goles de Messi. Sí, vos sabés que más que el partido... Mira, yo voy a decir algo totalmente raro. Quiero completar el comentario. Qué bueno el partido de Japón con Países Bajos. Yo le dije incluso a mis nietos, chicos, hay que mirar estos partidos para ver, internalizar cuál es la cultura de cada uno de los equipos. Quedó tan clara cuál es la cultura de los japoneses en el equipo. No hubo, les hice notar a mis nietos, una sola tarjeta amarilla para Japón. Y además, cuando iban perdiendo 2-1, yo dije, van a sacar fuerza de donde creemos que no la tienen. Y así fue.
sacaron fuerza, hicieron el segundo gol y empataron. Eso quería decir. Así, Felicitaciones. zafamos. Justo No, pero muy bien. No, Muy bien, creo que es un partido duro. equipo sólido justamente porque está basado en valores sólidos y seguramente habrán visto cómo la hinchada japonesa después del partido Limpió todo. y eso- Limpió, sí, exactamente. limpió. Y eso no es ni demagogia ni para la tele ni nada, sino Conducta. forma parte de la cultura, cultura. ¿no? Bueno, yo creo que una cosa extraordinaria de esta selección argentina es justamente que no parece argentina, ¿no? En el sentido de equipo, la construcción en base al trabajo, al esfuerzo, y el líder con todo lo que ganó, ídolo de todo el mundo y qué sé yo, tirándose a los pies, retrocediendo a buscarla. Coincido totalmente. Ahora, Creo quiero destacar que- una sola genialidad. Para mí, el gol que mejor demuestra quién es Messi no es ni el primero ni el tercero, 2 golazos, es el segundo. Porque en el segundo, él va a tirar el centro, hace toda la jugada por la izquierda y va pensando a dónde conviene estar, y mientras viene la pelota al centro, se ubica ahí para aprovechar el rebote. Es decir, él no está en el rebote de casualidad, él busca eso. Mira, y yo les dije también a mis nietos, esto que se ve con Messi, él va caminando, ¿viste? Va caminando y mascando chicle, mascando chicle. Un genio. De repente ve la oportunidad y se convierte en imparable. Bueno, una actitud para imitar Que en la la siga vida. aprovechando, que la siga aprovechando. Nos echan, nos vamos hasta la semana que viene, que gane Argentina nuevamente. Chau, Maco. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias Chao. a todos, gracias.